Bueno, mi nombre es Gabriel Saldías, tengo el privilegio de estar aquí frente a ustedes. Muchas gracias a toda la gente de la facultad que ha permitido este espacio de reflexión para que hablemos justamente sobre el futuro, sobre lo que todavía no se ha manifestado, pero puede estar potencialmente ya entre nosotros. Así que ese es el objetivo de este conversatorio, mirando específicamente hacia las utopías y lo que está por venir. Para introducir, y antes de la conversación, me gustaría leer un breve texto para que nos pongamos un poco en sintonía de cuáles son las preguntas que tenemos que ir abordando o que sería interesante que fuéramos reflexionando en conjunto a lo largo de esta instancia. Hace unos meses atrás, el Intergovernmental Panel on Climate Change de las Naciones Unidas emitió un comunicado relativamente alarmante. Si queremos ver un futuro a largo plazo para la raza humana, necesitamos reducir el calentamiento global a menos de 1.5 grados Celsius a partir de parámetros preindustriales lo antes posible. Las razones para esto son conocidas por el público general y, sin embargo, parecieran transmitir la incorrecta noción de que el bienestar del planeta es diferente al bienestar de la humanidad, como si la degradación natural en realidad fuera un asunto que solo debiera concernir a cierto grupo de personas con una conciencia ecológica especialmente desarrollada. En suma, como si reconocer la gravedad de la situación fuera una declaración de principios opcional y no el imperativo ético que realmente es. Lo que el fenómeno climático nos ha probado es que resulta imposible separar a la humanidad del lugar que ocupa en el mundo, imposible que consideremos el bienestar de nuestra especie como desvinculado al de nuestro espacio. Existe una relación simbiótica entre nuestra supervivencia y la del lugar en el que nos insertamos. Por lo tanto, es una necesidad indispensable que todos aquellos que buscan hablar del espacio o impactarlo físicamente de alguna manera, sean arquitectos, diseñadores o artistas, sean conscientes de este vínculo y puedan reflexionar en términos críticos respecto a su relación con el entorno y su responsabilidad para con el mismo. Porque es el mañana lo que está en riesgo hoy. La convicción decimonónica de que el futuro siempre sería mejor es una entelequia que las nuevas generaciones simplemente se han negado a aceptar. Así pues, más allá del cambio climático y abriendo ya la cuestión a todas las dimensiones de la labor creativa, ¿nos hacemos cargo de nuestra responsabilidad de custodiar el futuro? ¿Cómo enfrentamos el porvenir? ¿Con qué mirada? ¿Con qué finalidad? ¿Qué pueden hacer los que trabajan en disciplinas que directamente impactan o transforman el espacio en el que vivimos para ofrecernos un futuro mejor? ¿O es que ya no hay alternativas? Quizás una vida de trabajo sería abocarse con solemnidad y devoción hacia lo inexistente, hacia aquello que ha sido abandonado y rezagado, aquello que en algún momento se consideró como inviable, materia desechable, extensiones imposibles, construcciones poco prácticas, emplazamientos poco eficientes, proyectos en suma no rentables. Superar estos cierres ideológicos para generar nuevos senderos que permitan abandonar el camino de lenta consumición que vemos hoy. Sea cual sea la avenida que tomemos, es importante asumir que la condición del futuro se desprende de manera directa de lo que deseemos de él. El tiempo no llega, sino que se fabrica segundo a segundo, por lo que resulta imperante abandonar los preceptos suicidas con que nuestros deseos han sido educados y volvernos autodidactas en el ejercicio del deseo, confiados en que si existirá un mundo mañana, este deberá ser, a fuerza de necesidad, increíble e imprescindiblemente original. La situación, sin embargo, es compleja y demanda una multiplicidad de perspectivas y de visiones interrelacionadas que vinculen a todas las personas, especialmente desde su quehacer profesional y su visión crítica ante la realidad. Con esto en mente, entonces, quisiera ahora dar la palabra y dar inicio a la conversación para que reflexionemos en conjunto, ¿cierto?, respecto al futuro y las posibilidades que la arquitectura, las artes y el diseño pueden ofrecernos en miras de crear un mejor mundo para todos. Así que la primera pregunta que le ofrecería a nuestro distinguido panel sería de carácter relativamente abierto. ¿Cómo ven el futuro? ¿Cierto? ¿Cómo lo ven desde sus propias disciplinas? ¿Y cuáles son los principales problemas que ustedes creen que deberían ser abordados hoy por hoy? Bien. ¿Aló? Sí. Yo quiero colgarme de algo que tú dijiste delante. Es el futuro utopía. Yo creo que el futuro no es una utopía. Es una gran responsabilidad. Nosotros, yo soy diseñador. El futuro no es una utopía, es una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque el futuro no está allá, está acá. Lo estamos construyendo día a día. Aquel diseñador que hace 20 años atrás se le ocurrió sacar las botellas de PET,
nos cagó ahora, Mm. pero se pensó hace 10 años atrás o 20 años atrás. Entonces, ser diseñador es una tremenda responsabilidad, porque el futuro lo estamos construyendo ahora para mañana. Lo estamos construyendo acá. Anoté algunas mientras iba hablando. Sí, sí. Y además yo creo que es importante por lo siguiente. Cuando uno se refiere a diseño, y esto lo hacen los políticos, todos, se refiere a cualquier tipo de anticipación. Se diseñan políticas públicas, se diseñan políticas económicas, y es una anticipación. Los diseñadores siempre anticipamos. Proyectamos ahora para algo que va a salir 20 años más, 10 años más, 5 años más. A mí me tocó participar uno que se murió de años. Pensé ahora para dejarla embarrar 9 años después. Entonces es una tremenda responsabilidad ser diseñador, porque estamos construyendo el futuro ahora, pero no teniendo conciencia de lo que viene. ¿Ustedes saben cuándo comenzó la revolución industrial? O sea, la revolución industrial, el cambio climático, empezó la revolución industrial. El cambio climático, antes de la revolución industrial, venía al revés, venía un ciclo de glaciación. Empezó la revolución industrial y empezó a calentarse el planeta. Lo estamos sintiendo ahora, pero los responsables fueron la revolución industrial, el inicio, y ahí empezó. Si nosotros como diseñadores somos tremendamente responsables porque lo que estamos construyendo ahora o pensando ahora va a afectar para mañana, y no a nosotros, a nuestro hijo, al planeta. Entonces yo creo que no es una utopía, es una realidad, es una tremenda realidad y responsabilidad. Entonces creo que lo que ocurra esto es justamente para plantear estos temas y pensar responsablemente cómo lo estamos construyendo el futuro. Totalmente. Cedo la palabra a quien quiera hablar. Hola a todos, gracias por venir. Yo la verdad es que me considero de naturaleza utópica. Si no fuera utópico, la verdad es que no me darían ganas de vivir. Entonces, para mí la crisis actual que estamos viviendo del cambio climático, siento también que es una gran oportunidad al final. Y de esa forma también creo que vamos a poder presenciar en los próximos quizás 30 años el cambio más revolucionario que pueda existir desde la revolución industrial, como dice mi compañero acá. Entonces, claramente el futuro no es mañana, sino que es ahora. O sea, podríamos empezar ocupando puros vasos de vidrio y abajo y afuera el señor que ofrece el café dejar afuera ya los desechables. O sea, esta cosa es ahora. Pero volviendo un poco, yo creo que el cambio al final va, así como por nuestra disciplina, va en uno, y va en las pequeñas cosas y en la forma de poder inspirar a los demás. Yo creo que hay un tema que el ser humano se olvidó de la comunión con la naturaleza, se olvidó de la comunión con los demás humanos. Entonces estamos hablando como de un tema de espiritualidad y un tema de amor, finalmente. O sea, cuando uno trabaja y deja de pensar en los demás y solamente piensa en el dinero y en su egoísmo, es porque se le olvidó, es porque se le secó el corazón. Entonces yo creo que hay que volver a un humano espiritual y desde ahí empezar a trabajar, desde el amor. No, yo creo que ahí está la esperanza. Ah, sí. Sí. No, yo quería como hablar finalmente estas grandes palabras que están en los hombros como futuro, utopía, cómo acercarlas, cómo se produce esta distancia de responsabilidad frente al problema, como cualquier problema para abordarlo, cómo hacerlo más cercano para que finalmente llegue a nuestro cuerpo y se incorpore como un hábito de modificación. Creo que ese camino es muy difícil hacerlo, porque como estamos, toda nuestra educación se construye también separando y desarticulando y fragmentándonos. Entonces, ¿cómo llegar a entender que desde lo que tú decías, como desde esos principios como el amor, que son también palabras grandes, que pueden ser como prejuicios, pero creo que pueden abordar esta como reunificación para poder hacernos cargo? Es como cómo hilar para que finalmente ustedes, los más jóvenes, logren entender que
que sí, despertándose ahora, porque el futuro está ahora, digamos, acá, en el presente, se pueda generar eso. Yo creo que es un trabajo súper personal, como decías tú, Octavio, es como desde esa semilla muy privada, íntima, y no es fácil, porque el trabajo es todos los días, y no olvidarse como porque uno se olvida, en la comodidad te olvida, el confort, como el asiento cómodo, y uno tiende a quedarse ahí. Entonces, ¿cómo generar estas modificaciones? No sé, es un trabajo, pero hay que hacerlo, ¿no es cierto? Sí, bueno, y en el trabajo de nosotros, ¿se escucha o tengo que estar cerca? En el trabajo, nosotros también está pensando que, volviendo a los temas de la creatividad, de la observación, de poder crear, de hablar de algo que están todos de acuerdo acá, y me imagino que ustedes también, de que el futuro es hoy, no es el futuro. El futuro está hoy día, y el futuro también está en el pasado, por lo menos eso es lo que yo lo veo de esa manera. Totalmente. En el pasado, porque, bueno, todo es cíclico, y creo que estamos llegando a este minuto en el cual ya tenemos que realmente empezar a trabajar con nuestra propia historia, que es la que vamos olvidando constantemente. Trabajar con nuestra historia y también trabajar con la economía de medios. O sea, trabajar, no consumir. Y creo que en ese equilibrio es el que tenemos que tomar ese grado de responsabilidad y enfocarlo a nuestra perspectiva. Yo me desenvuelvo o trabajo en el área de la visualidad, se podría decir, de las artes visuales. No hay un campo, no me siento que un campo me amarre o me sostenga, pero las metodologías que he ido utilizando, que he ido robando entre medio, creyéndome arqueólogo por un lado, de cierta manera, para poder copiar sistemas que ya están dados. Ni siquiera inventar mis sistemas yo, sino empezar a utilizar lo que ya existe. Por eso me refiero, está en el pasado y está en el presente, o sea, yo no lo veo al futuro. I'm sorry for my English. Maybe it is the language of the past. We should all be speaking Chinese. So I am happy that the lead-in was so direct, because I thought we were going to talk about the future and utopia, and I was worried because every time someone has tried to predict the future, they have been wrong. And every time someone has tried to make a utopia, it has become fascist. Está feliz porque tenía miedo de hablar sobre la utopía, porque siempre cuando alguien habló sobre utopía, el futuro, de predecir el futuro, ha sido falso y no ha ocurrido. Por eso está feliz que el moderador propuso este tema. And instead, we are talking about something that is very concrete, that not only has scientific consensus, but also is something we are experiencing every day, which is the fact that we are destroying our habitat. Estamos hablando de algo muy concreto, de algo de todos los días, sobre el hecho de que estamos destruyendo nuestro hábitat. And let's just be clear, we're not destroying the world, the earth. The earth will take care of itself. We're destroying ourselves. Que déjeme ser claro, no estamos destruyendo la tierra, porque la tierra va a continuar, estamos destruyéndola nosotros mismos. And a lot of other biomass with it, but at the scale of the earth, it's nothing. A lo mejor, and we're nothing. A lo mejor también alguna biomasa o mucha biomasa, pero en la escala de la tierra no es nada. Somos nosotros nomás que nos destruimos. So what should we be doing? I think we can talk about the heart, the mind, but I think we should be very concrete on two levels, as citizens and as designers. Podríamos hablar del corazón, de la mente, pero deberíamos ser concretos como ciudadanos y como profesionales, and designers. At the level of a citizen, we should realize that whether we like it or not, what we all know to be true has become a political dividing line, and
We just have to recognize that it is the forces of conservative reactionary politics that are stopping any valuable change that happens. Ironic that we're speaking about it this day, but for me it seems quite evident. Como ciudadanos tenemos que reconocer que son fuerzas políticas reaccionarias que están parando todo intento de un cambio hacia un futuro más sustentable. So I believe that as a citizen, we're all citizens here, you have to make a political choice. And if you believe the scientific as well as the evidence that we can all see around us, that political choice to me is very clear and is against the forces of reaction. Como ciudadanos, todos somos ciudadanos, tenemos que hacer una decisión política y eso es en contra de las fuerzas reaccionarias. And that's true in the United States where we have a proto-fascist running the country, and I think it's true here too. Eso es cierto en Estados Unidos, donde tenemos un protofascista que está gobernando el país, y también está cierto en Chile. Now, I will make it even more difficult because at the level of architecture and design, I think the choice is even more harsh because, and some of you might have heard me say this before, but I think that the only way as designers that we can contribute something to what might already be a lost cause is to do nothing. Ya lo dije anteriormente, pero lo voy a volver a repetir. Algunos lo han escuchado ya. Nosotros como arquitectos, diseñadores, etcétera, deberíamos hacer nada. Which is to say that we should no longer make any new buildings or objects that use up resources and space that we cannot replenish, and whose production, no matter how sustainable we try to make it, will still be destructive. No deberíamos de estar construyendo edificios, no importa cuán sustentable se supone que son, pero porque cualquier edificio que estamos haciendo, diseñando, construyendo, está consumiendo recursos naturales. So we should really be concentrating on reusing and rethinking what we have. It's kind of ironic because I think politically we must be radical and look to the future, but as designers we need to look to the past and reuse and rethink what we already have. Deberíamos de reusar, reutilizar, reciclar también los edificios, y es irónico porque como ciudadanos deberíamos ver hacia el futuro, pero como profesionales deberíamos ver el pasado. But on the other hand, the latest data that I have seen means that we've already lost, so maybe the thing really to do is that we figure out how to design really good, indestructible monuments so that someday in the far future someone will remember that human beings still existed. La última información que me ha llegado dice que ya hemos perdido la carrera y tal vez ahora nuestra tarea sería de construir gigantes monumentos que en algún momento, cuando nuestra especie ha sido extinguido, da recuerdo de nosotros. Muy bien. Cedo la palabra a la audiencia. Si alguien quiere hacer preguntas, este es un buen momento. Allá al fondo hay una pregunta. Buenas tardes. Primero agradecer el tenerlos presentes y que compartan sus experiencias con nosotros. Comparto absolutamente las visiones y lo que han expresado respecto a las consecuencias del cambio climático y de cómo debemos enfrentarlo justamente con esta perspectiva positiva, ¿no? Utópica. Pero a mí me preocupa un fenómeno que está agravando la situación al margen del cambio climático, que tiene que ver con la desglobalización.
los estados están empezando, ¿cierto?, a tener un proceso de proteccionismo muy importante. Y ese proceso también impide llegar a acuerdos. Eso se ha agravado en estos últimos años, ¿no? Entonces quisiera saber qué piensan al respecto, porque de alguna manera yo creo firmemente, quizás como muchos de ustedes también, en la masa crítica, esa masa que todos juntos podemos generar un cambio, ¿no?, en la sociedad civil. Pero frente a la macroeconomía, frente a gobiernos proteccionistas, frente a esta desglobalización, no sé qué podamos hacer, ¿eh? Me gustaría saber qué opinan. Mira, cuando a mí me tocó escuchar esto de desglobalización en el año 2000, y no fue acá, fue mientras estuve estudiando afuera, y ya se anticipaba esto, y era porque siempre cuando las fronteras se abren, inmediatamente hacia adentro empiezan a haber movimientos, ¿no es cierto?, de protección, de resguardar las tradiciones, inverso. Y eso está pasando en Chile también en diferentes escalas. ¿Qué pasó con los inmigrantes ahora? Empiezan a aparecer movimientos nacionalistas, gente que está acá, y son fenómenos que se dan. Pero inmediatamente después son ciclos. Y empieza a aparecer otro que se revierte. O sea, claramente tenemos que estar claros que estos son movimientos y ciclos, y que nosotros también somos responsables de cómo prevenir eso. A lo mejor, como decimos, diseñadores de información o gráficos, cómo comunicar bien los mensajes. O sea, esto ya se anticipa del año 2000, que, ¿no es cierto?, que se iban a empezar a cerrar las fronteras, cuidarlo porque lo estamos diluyendo, muchos hablan de que estamos en una moneda líquida, que todo se mezcla, se mueve, que nada se puede definir, no sabemos qué es lo que viene mañana, puede cambiar abruptamente, o sea, nada es predecible, pues estamos en una moneda líquida. Por lo mismo debemos tener claro cuáles son aquellas cosas que son estructurales y fundamentales, pues, y seguir esas. Pero esto ya se pensaba, y lo mismo está pasando con la inmigración en Chile. Nosotros también, como diseñadores, podemos también anticipar eso. Y que es el mismo fenómeno, ¿no? Movimiento nacionalista, pasó en Brasil, en varios lados más. En Estados Unidos, como dijo acá el profesor, en Italia, en Inglaterra. Esto se venía. Yo voy a seguir compartiendo mi utopía. Yo creo que lo que deberíamos de empezar a hacer es dejar de creer en ciertos valores que tienen a la sociedad como la tiene ahora. Llámese, por un lado, países, por otro lado, el capital. Esos dos son los que nos tienen súper jodidos. Y son creencias que, al ser colectivas, mantienen este sistema que nosotros lo seguimos alimentando y nos está llevando a ese lugar. Entonces, si nosotros dejamos de creer en eso y empezamos a creer en otros valores, yo creo que nos empezamos a sintonizar en una progresión mucho más, probablemente en sintonía con la tierra, con la naturaleza. Y eso tiene que ver con desacelerarse, con dejar de hacer cosas. Y a mí, desde el diseño un poco más, o desde la arquitectura, yo me siento mucho más en sintonía con principios como la permacultura, que van mucho más en relación con los ciclos de la naturaleza. Entonces, creo que la clave está en no tener miedo a desacelerarnos. Encuentro que él tiene razón. Yo creo que los que hacen ruido y los que meten boche a nivel mundial son los más visibles, pero por debajo hay un movimiento mucho más grande que era el mundo distinto. Y que estemos todos hablando acá y que estemos todos de acuerdo tiene que ver con eso. Y esto no solamente acá, en diferentes lados uno ve que por debajo se está haciendo un mundo mejor. Yo creo que la gran diferencia de antes a ahora es que ahora las cosas no se resuelven de manera vertical, de un líder que empieza así, se resuelven por nodos, y por nodos que están ocurriendo en diferentes lugares y simultáneamente. Y yo creo que hay que confiar en eso, que hay que tener fe. Pero yo creo que hay gente, especialmente la gente joven, muy joven, gente que viene de forma distinta. No viene con el ADN de nosotros, de los más viejos. Y yo creo que hay que confiar en eso. Uno lo ve gente que ya siembra, lo veo en mi hijo, son totalmente, pero papá, ¿por qué comes comida rápida? ¿Por qué botas plástico? Ellos me enseñan a mí. Hay gente que viene de abajo, viene gente distinta. Yo creo que esas personas van a hacer un mundo mejor. Uno ve con esta niña con Greta, por ejemplo, lo veo con mi hija. O sea, yo creo que viene un movimiento potente, pero no viene la verticalidad de antes. El mundo se está moviendo distinto y las decisiones se están tomando distintas. Y hace un tiempo ya. No, yo estoy pensando, cortito, el hecho de Greta, hagamos cuenta del tema de los aviones.
de viajar en avión. Nosotros ahora estamos tan acostumbrados en viajar en avión como tan normal y no tenemos la conciencia del impacto que genera un avión que se mueve de un lugar a otro. Y yo ya estoy pensando en que a lo mejor no hay que viajar tanto en avión, pero antes de Greta probablemente no lo habría pensado tanto. Sí, es que es difícil hablar del tema, pero en paralelo también está esta resistencia que tienen grupos que están apareciendo, que creo que, no sé, escuché el proyecto tuyo que habla justamente de esta nueva paradigma de trabajo, proyecto Talca, ¿no es cierto? Sí. Grupo Talca, perdona. Y sentí que ahí había algo no sé, hay una manera de abordar y de relacionarse desde esa escucha, no desde, yo hablo siempre del producto así como carne molida envasada, que está lleno, todo está lleno así de producir carne molida envasada y todo igual, y como de modular, y de eso hay que resistir y también emanciparse con fuerza de esas corrientes y tener la fuerza, la convicción interna, y eso es lo difícil, de anudar esa convicción, como tú dices, con fe, con todo esto, el amor, todo esto, que son parte de nuestros fenómenos de humanidad. Y sí, la emancipación también del lenguaje, de cómo nos abordamos, cómo nos operamos, eso. Y con ese proyecto, y bueno, la única charla que pude ver, pero me pareció como, wow, qué genial que esté pasando. Y ha provocado ya impacto, ¿entiendes? Como que igual hay maneras de operar que pueden ser de manera silenciosa, pero que justo con eficiencia llegan al lugar de fisura. Y encuentro eso súper notable. Y se puede, bacán. A mí me ha costado igual la resistencia, pero... Hacer un ejemplo de eso, quieren imaginar que en Santiago iban a eliminar las bolsas plásticas. ¿Quién 3 años atrás hubiera imaginado eso? Pero no hay bolsas plásticas. Y se vienen muchas cosas más y que son rotundas, que ahora parecen absurdas. Están cuestionando el doble empaque de la pasta de dientes. O sea, ¿cómo uno compra una pasta de dientes, la saca del supermercado, llega en 5 minutos a la casa y la bota? Bota un cartón. ¿Por qué? Si ya viene con empaque, ¿cuál es el sentido de eso? Por eso es problema de nosotros, los diseñadores. Pero también hacerse cargo de que si la basura está seleccionada, que después no llega al mismo vertedero. Claro. Esa es otra problemática que yo creo que uno selecciona y dice, wow, estamos ayudando, y después termina en el mismo lugar. Entonces, de eso es como que creo que es todo, es como todo un engranaje. Dale. Bueno, así como yo soy un poco más impulsor de que uno mismo se puede hacer su pasta de dientes, que uno mismo se puede hacer su desodorante. Es súper fácil, está lleno de recetas en internet y con eso al tiro, yo hagamos cuenta, el desodorante me lo hago hace 5 años y la pasta de dientes me la hago hace 2. Y ya estoy con mucho menos desechos. O sea, creo que tenemos más que ver a dónde van los desechos, tenemos que preocuparnos de generar menos desechos. Y los pocos desechos, ver que sirvan para otras cosas. Estoy hablando que sería lo ideal y que yo siento que para allá vamos. Pero como que... No sé, yo creo que llevando el tema más a lo que hacemos nosotros y no a lo que es la vida en general, eso mismo que se habla de la comida envasada o consumirlo envasado o que es aquí esto o lo otro, eso es lo que hay que llevarlo, esos mismos conceptos, lo que hay que llevarlo a la manera que nosotros trabajamos. O sea, hasta qué punto también estamos produciendo arte, diseño, arquitectura, espacios, objetos, que realmente son envasados. Pero al ser envasados, ¿para qué están hechos? Simplemente para poder consumirlos. O sea, si yo me transformo en una productora de arte, en un sistema que voy sacando seriado y seriado y seriado, ¿qué estoy haciendo? Lo mismo que está haciendo la fábrica de salchichas. Entonces hay que tener ojo con eso. Y yo creo que en ese sentido de producción, en el arte, en el diseño, en diferentes cosas, hay que, bueno, al final los lenguajes y las ideas hay que mezclarlas con lo que uno es. Y ahí por ahí hay que empezar a equilibrar. Something to add, Aaron? No? ¿Qué? Ok. Bien, me parece súper interesante lo que hemos conversado hasta ahora y quisiera ponerme un poco pesado en el sentido de que hemos coincidido
¿cierto? Que lo que necesitábamos es aprender como ciertas ideas, ciertos conceptos, pero la mayoría de la gente sabe estas cosas y no tiene problema en horrorizarse de que se esté quemando el Amazonas mientras se toma un café de Starbucks. ¿Se fijan? La mayoría de nosotros no sabemos en realidad de dónde viene nuestra ropa, por ejemplo, y sin embargo la estamos usando. Entonces, si lo que tenemos que hacer es en realidad aprender a pensar de otra manera, mi pregunta para ustedes, que de una u otra forma están vinculados con la enseñanza, es ¿qué es lo que hay que enseñar? ¿Y qué es lo que tenemos que aprender? ¿Se puede enseñar la responsabilidad, el amor, la espiritualidad? Mira, cuando yo estudié, que fue hace tanto tiempo atrás, no fue, aquí en la Universidad Católica de Santiago, un profesor me dijo, nosotros somos los profesionales de las formas. Y nuestra profesión se centra en las buenas formas. Y yo creo que hasta los 80 y parte de los 90 éramos fetichistas por las formas, por los objetos, diseñadores de objetos. Y no, pues nosotros no diseñamos para los objetos, diseñamos para el hombre y todo lo que el hombre hace. Y yo creo que eso ya está cambiando. Uno no habla nosotros diseñamos centrados en las personas y no solo en el hombre en sí mismo, sino que todo lo que conlleva a la persona. Y eso va a ser distinto a como me informaron, que era de la centrado en el fetichismo de la forma, que fuera una forma bella, como lo que uno lo veía en el cine italiano en los 80. Pero eso reventó. Las cosas buenas son aquellas cosas sencillas y simples, que están pensadas en el ciclo completo, en la economía circular. Esto está para museo. O sea, es como volver al objeto de nuevo, volver a la basura. Lo que hay que enseñar es acompañar, yo creo. Y acompañar en un sentido de la observación, de poder trasladarse lo que estábamos hablando antes, el presente, el futuro, el pasado. ¿Cómo podemos empezar a mezclar eso? Poder entender de dónde venimos. Si entendemos de dónde venimos y respetamos eso, posiblemente podremos saber o podremos desear a dónde queremos ir. Y eso al final es como economía. Yo creo que aquí lo que hay que consumir no es lo nuevo, lo que hay que consumir es el pasado. Sigo insistiendo, tenemos que consumirnos a nosotros mismos para poder saber quiénes somos, de dónde venimos, cuál es la mochila que llevamos arrastrando, qué es lo que podemos aportar. No solamente el estudio universitario o el estudio dirigido, sino saber caminar, saber mirar, saber descansar, saber estar debajo de un árbol un rato. O sea, en ese sentido de poder acompañar a un alumno o algún estudiante y desde ahí poder conversar y recorrer en una conversación, yo creo que eso es lo más simple que se puede aprender, más que un prototipo. El prototipo va a salir después. Primero hay que ir a encontrar, a clasificar, a reordenar, a aburrirse un rato, de repente a esperarse que tengo más de esto y menos de esto otro, entonces recolecto aquí, recolecto allá, empiezo a clasificar y ahí empiezan a aparecer los sistemas. Y ahí quizás podríamos copiarle a la fábrica de salchichas, no el producir salchichas, sino de repente poder copiarle lo que dice atrás, ¿no es cierto? Cuando te das cuenta que realmente no son salchichas, porque hay una cantidad de ingredientes y cosas, y ahí te están entregando un sistema. Es como un primer patrón de comportamiento. Y esos sistemas están en todas las cajas. O sea, qué más bonito que poder tomarse un vaso de jugo y tú veis la naranja más increíble que puedes prestar por ahí, pero al darlo vuelta te das cuenta que atrás ya por obligación y por norma dice realmente qué es lo que hay dentro de la caja. Esas dos cosas que son descripción y deseo son como las normas, las reglas que yo veo en la observación o en los principios del arte o de cualquier tipo de creación. Poder tener un deseo, una esperanza, caminar para adelante, ¿no es cierto? Que podría ser esa naranja preciosa. Y lo que dice atrás, no sé cuánto amarillo crepúsculo, no sé cuánto de fosfato de no sé qué cosa, y eso es realmente la descripción, es la desconstrucción de lo que ahí está. O sea, ¿y eso en qué se da? Sigo diciéndolo, se va en detenerse, en saber observar, en saber mirar, hablando de la ropa, en saber qué es lo que cuánto es, qué cuánto poliéster tiene, qué cuánto algodón, en saber qué es lo que estamos usando, tener tiempo para poder investigarnos a nosotros mismos. O sea, lo veo como por ese lado, para tratar de llevarlo al campo que estamos viendo acá, de creación y de eso. Por eso trato de poder hablar desde ahí. We have an expression in English or in America, which is that we talk about things that are like mom and apple pie. Que tenemos una expresión en Estados Unidos que estamos hablando de madre y del apple pie, del kuchen de manzana. Because in America, everyone, and I hope here too, everyone loves their mother. Most of us love our mother. Espero aquí también en Estados Unidos cada uno ama a su madre. And
in America, at least, everyone loves apple pie, so you can't argue about this. En Estados Unidos también todas las personas aman el apple pie, no So- podemos hablar sobre eso. These are all great suggestions. I think there are some internal contradictions which are inevitable. Son todos muy buenas proposiciones, a lo mejor hay un par de contradicciones internas, pero eso es normal. But I would contradict nothing that anyone had said, and the guilt that I feel about having flown down here just gets worse. Yo estoy de acuerdo con todo lo que han dicho, pero la culpa, digamos, que está viniendo sobre mí es cada vez más grande. I would make two cautionary tales or comments. One is that in doing all of this with packaging and with changing attitudes and bio-building and all these kind of things, you have to be very careful not to make it look cheap or make it look generic or ugly, because you might say, but we have higher values than making pretty things. But it is exactly by making ugly things that you make them into something that people don't accept. So I think that one of my only two comments is we should not forget about the importance, both in terms of status and seduction, of beauty. Que tengo dos comentarios. El primer comentario es en relación a todo lo que se ha dicho sobre la arquitectura orgánica, producir pasta de dientes propia, todo lo que se conversó, pero no deberíamos dejar de lado como profesionales la belleza. No deberíamos de llegar a productos genéricos, porque trae el peligro de que estos productos no son aceptados por la sociedad. La seducción, la belleza es importante. And my other comment is, I agree with everything. What eats at me is that I'm afraid that, to use another English expression, it's like the orchestra playing while the Titanic is sinking. Que hay otra expresión que quisiera usar y tengo un poco miedo de que estamos haciendo eso, que es como la orquesta que está tocando mientras el barco Titanic se está hundiendo. So I think we should do all of this, but we also should do something more radical. Que deberíamos hacer todo eso lo que propusieron, pero también deberíamos hacer algo más radical. O sea, lo radical parte por lo personal, y eso es lo más simple, The radical starts with the personal. ¿cierto? This is the most simple. En ese sentido, como hablamos de esa idea de economía de medios, yo creo que ahí está, en esa sencillez o un poco de bajada de peldaño. It's about to lower down one step, but the sensibility. Como otros dicen por ahí, los abajistas contra los arribistas. ¿Ah? Well, yes, that's very true. Muy cierto. But I also think there's just a reality of political and economic relations. Hay una realidad de relaciones políticas y económicas That need to change if que tiene que cambiar. the personal, if we can all be as woke as possible, Todos podemos ser tan go as slow as possible, podemos caminar tan lento como posible, pero si no cambian las realidades políticas y económicas, but if we live in an economic and political system that values wasteful production, unnecessary production of everything, including houses, and the rape of our landscape, then our efforts will be for nothing. mientras vivimos en un sistema político, económico que valora todo
el despilfarro y toda la producción de basura y de packaging de los Unnecessary buildings and objects. edificios que no son necesarios y objetos que no son necesarios, toda la otra discusión está de más. A eso me refiero que está en uno, porque lo que me refiero que está en uno en el sentido de que yo no puedo cambiar un sistema político ni económico, no puedo ir contra ello. Lo único que puedo hacer es dejar de consumir. No tengo otra herramienta. A eso me refiero que va como con lo individual. No, si no es como, Well, that's just no tengo where. tanto poder. Si lo tuviera, no sé, no estaría aquí. So we disagree. I think if No estoy de acuerdo. I believe that if we can't change our system, then we are, as human beings, all going to die. But maybe we will have a nice slow death. Si no cambiamos, no estoy de acuerdo, si no cambiamos el sistema político, todos tenemos que morir. A lo mejor tenemos un fin bello, pero tenemos que morir. Claro, pero quizás no me entiendes. Digo, está en uno. Está en mí dejar de consumir, en mi voto, en mí. No está en eso, no está en más que eso. No puedo hacer Está bien, nada. quedó establecida la diferencia de opiniones, así que vamos a abrir la conversación. Aaron, what do you think are the core values an architecture students should ¿Cuáles learn son today? los valores núcleos It's a small de la question. arquitectura, Aaron? Now we go to something different. Listen to their professors. No. Don't listen to their professors. No escuchen los profesores, That's the most important. lo más importante. God, the core values. Well, I think that everything that we talked about, whether we disagree or not, that being conscious of yourself as a designer of everything that you do that is unnecessary or harmful to the planet, it should be absolutely at your core values. Que uno de los valores núcleos que son obviamente muy importantes, todo lo que hemos conversado, es estar consciente de uno mismo y de todas las cosas que destruyen el planeta. So at my school, we have 3 things we want to do and 2 ways we want to do them. En la escuela mía tenemos 3 cosas que queremos hacer y 2 cosas cómo lo vamos a hacer. Our vision statement is that we want to together learn how to make a world that is more sustainable. Nuestra visión como escuela es que en conjunto queremos elaborar una manera más sustentable como vivir, More open, más abierto, which means social, not only physically but also no socially solamente open, físicamente, pero también socialmente más abierto, and more beautiful, because we believe that beauty is a very important tool in attaining the first 2 of those. y obviamente también un mundo más bello, porque creemos que la belleza es una herramienta muy poderosa. And the way we want to do that is through what we call learning by doing. La manera como lo queremos hacer es a través del aprender, a través del hacer. Which means engaging in experimentation with built form, Empezar a experimentar con la forma construida. so all of our students have to build their own shelter as an experiment in how to live Todos, without electricity or water todos in our nuestros world. estudiantes tienen que construir un refugio con sus propias manos, sin agua, sin electricidad, para experimentar cómo poder vivir en este mundo, en estas condiciones. And the last is that and Jaime built one of them. Yeah. No, you get your friends. Yeah. Jaime dice que es importante enfatizar que estamos como estudiantes en Taliesin, estamos solos,
bueno, casi solos con un par de amigos, pero solos. Yo, el material, el lugar y la construcción. And the final is that we have as a motto, live architecture, which for us is very simple because we all live and work and eat and cook together all day, every day. Que nuestro moto es vivir la arquitectura, que es para nosotros muy sencillo porque estamos viviendo como una comunidad, viviendo, cocinando, comiendo, diseñando en conjunto. But I think more general, for me, it's that architecture is not a profession that you should pursue to make lots of money. Que en general, yo pienso que la arquitectura no es una profesión donde deberías de, tratar de ganar más dinero. Because most of you will fail at that anyhow. Obviamente, la mayoría de ustedes va a fallar en eso. But you should do it because architecture or industrial design or any of the other design or art fields are a way of knowing your world, and once you know it, having the tools, the knowledge, the history, the wokeness to be able to change that world. Que la arquitectura, el arte, el diseño son una forma de conocer el mundo, y una vez que lo conocemos tenemos en estas carreras todas las herramientas a despertar, a cambiar el mundo a través del diseño arquitectónico, artístico. Clear as day. Allá había una pregunta. No puedo quitarme de la memoria esa experiencia. No puedo olvidar esa experiencia que enseñaste en tu charla, donde había una de estas construcciones que los muros aparentaban ser roca, pero finalmente eran vidrio impreso, y el cielo aparentaba ser tela y finalmente era opaco. Entonces me gustaría saber cómo coincide esto con el primer espíritu, con la primera máxima que diste respecto a hacer un mundo mejor. Me imagino que fue un proyecto reprobado. It's a very good question. The idea of this shelter was rhetorical, and the student admitted as much. Es una muy buena pregunta, pero el comienzo de este trabajo, y el estudiante también lo admitió, era retórico. And when we asked him about the use of this material, which seemed not very sustainable, Cuando lo hemos preguntado sobre el material que estaba usando y al parecer no muy sustentable, he said two things, both of which are true, which is that we all think of concrete as being a very, well, no, we don't think of it as being very sustainable, but actually concrete is the most unsustainable building material probably out there. It's worse than steel. él decía dos cosas cuando preguntamos eso. Primero, que el concreto, el hormigón, es el material de construcción lo más poco sustentable que podemos imaginar. And by reducing the mass and the amount of material he believed, though he never did the calculation, that he could prove to us that what he was building was more sustainable. Y su camino era que él comentaba, lamentablemente nunca lo probó, pero lo decía, que a través de la reducción de los materiales que estaba usando, estaba diseñando en una forma sustentable. So this is an argument we still had with him. Eso todavía es un argumento que tenemos con él. But ultimately his answer, which I'm not sure is any better, is a little bit like my answer why I should come here and waste all the jet fuel, is that I hope I have something to contribute, which is that he believes that his shelter, by being so rhetorical, was an instrument to raise our consciousness, to make us aware of the situation we are facing. El argumento del estudiante al final era el mismo que yo a lo mejor puedo presentar con ¿cómo se dice? Waste. Residuo. ¿Eh? Residuo. No.
de desperdiciar todo el fuel, combustible en volar a Chile, que a través de mi enseñanza puedo a lo mejor despertar a ustedes y crear conciencia. Y el estudiante también estaba haciendo lo mismo con su diseño. But I readily admit that both for myself and for him, I'm not sure I buy it. Que no está seguro si realmente es cierto lo que digo. And you are very right to bring it up, because it is in tienes these mucha kind razón. of moments that we confront all the contradictions and all the difficulty when we try to answer these questions. So most of the people at the school, if you asked a poll, most of the people would say that it was the wrong thing to do. I think it was still good, but most of the people would say, in the end, no. Que era una muy buena pregunta y tengo que admitir que tienes mucha razón con lo que dices, y es cierto que la mayoría también de los otros estudiantes estaban argumentando como tú los estás haciendo, que al final no era la respuesta correcta y no era tan sustentable a lo mejor. But that's the thing about experiments. You never know until you do the experiment. Pero también es un poco un experimento y si no lo probamos nunca lo vamos a saber. Muchas gracias. Acá, de la palabra. Yo quisiera aclarar algo, quizás se entendió mal. Yo creo que nosotros como diseñadores, y quizás que nos diferencia de la ingeniería, el ingeniero también diseña, que nosotros nunca deberíamos renunciar a la belleza intrínseca, pero lo que uno debiera cuestionar es lo sustentable o no. Quizás pocos se van a acordar del ejemplo que voy a dar, pero yo encontraba que la botella Yeli de leche era harto mejor y más bonita y bien diseñada que la botella de Yogu Yogu, y desapareció, y no era contaminante. La botella de yogur es contaminante y fea. No sé, pero quizás a usted no hace bonito, encuentro tremendamente hermosa una espargata y es mejor quizás un zapato chino, plástico, pero es sustentable. Entonces yo creo que tiene que ver más bien el cómo se piensan las cosas, porque yo creo que nosotros somos los profesionales, que a diferencia de los ingenieros que también diseñan, en muchas universidades diseñan, pero que hacemos que tenga un componente de belleza, porque nosotros intrínsecamente el hombre busca las cosas bellas y eso no se debe renunciar. Por mucho que uno trabaje con cosas sencillas, humildes, tiene que estar. Sí, adelante, por favor. No, yo quería, como, me resuena mucho lo que dice, ¿cómo se llama? ¿Se me olvidó el nombre? Aaron, eso. Que finalmente es como abordar de nuevamente este acercamiento de las cosas que decimos, porque ahora estamos sentenciando también como utopías de futuro, de cómo comportarnos, que no debemos hacer esto y lo otro, y que finalmente igual hay que ser sincero. Sinceridad, yo creo que esa primera premisa es como el inicio a la modificación, de que estaba pensando en decir, ¿qué es lo que puedo abordar? Quizá lo que toma mi mano, así, lo que si te puedo dar la mano, te la doy bien dada, así, y me hago cargo de esa como sostenibilidad de tejido afectivo, pero me hago cargo. Y si doy una mano, pero la doy bien. Pero si me digo que doy 100 manos, ya hay dificultades en la producción. Entonces ahí caemos de nuevo en este lenguaje que se confunde. Y volvemos a hacerlo. Todo el rato estamos haciendo eso. Es como que nos separamos. Así, entonces, bueno. Pero la contradicción está intrínseca. Sí, hay otra pregunta ahí, adelante. Sí, no sé si es pregunta, pero me recordó un poco lo que contaba ayer Hugo Mujica, hacia este contrapunto de la relación, o sea, comparando el viaje a Ítaca, así como cuando uno se va en una travesía en busca de uno mismo, en el fondo uno se entrega al mundo y va a buscar otras realidades, en el fondo para conocerse uno mismo, y tiene como igual, en el fondo como el deseo de volver, de regresar al pasado, como al encuentro de sus raíces, para llegar a un autoconocimiento personal, así como el salir y luego regresar. Y lo comparaba con el viaje de Abraham, de que es como esta tendencia de ir hacia el futuro y buscarme en el afuera, siempre como yendo adelante. Y me da la sensación que como la discusión de ahora es como encontrar el punto medio entre esas dos realidades que él ponía de esas dos situaciones, que como
cómo llegar ahí a un punto intermedio que nos permita reconocer nuestras riquezas, pero con esa flexibilidad al otro y a otras culturas, y aprender también en esa globalización de la afuera. No sé si es una pregunta, es más bien como una reflexión. Como a todo. Bien, muchas gracias. Nos estamos quedando con poquito tiempo, así que ofrezco la palabra a la audiencia. Una vez más, allá al fondo hay una pregunta. Buenas tardes. Yo tengo una consulta o pregunta acerca de actualmente tener una población joven que se está preparando para salir al mundo profesional. Con esto de las becas, la apertura del conocimiento, la vida profesional es mucho más amplia y lo más probable es que salga un nuevo aspirante a New Rich, el típico clase media alta o clase alta que va a comenzar a consumir productos de forma muy aspiracional, a una vivienda lo más grande posible, el auto lo más grande posible, con los gastos que con eso lleva y lo que afecta al medio ambiente. Entonces, a lo que va mi pregunta, de su forma personal, de cada uno, ¿cuál sería su opinión acerca de eso? ¿Qué haría, cómo conquistaría este nuevo joven New Rich que va a salir al mundo con una mirada sustentable acerca de cómo va a ser este futuro utópico que ustedes plantean? Sabes que yo, por lo menos en la universidad donde yo estoy, siento que los cabros no van para allá, no quieren eso, quieren independencia, quieren libertad, no casarse una pega, pero no andan así a la sigue la luca. Yo creo que los cabros de ahora, los millennials tienen otros valores, ¿eh? No, yo creo que eso el New Rich es ochentero, de gente que ya, no sé, siento, yo lo veo en mis alumnos, están en otras paradas distintas, emprender, no emplearse y que no los jodan, los políticos ni nadie. ¿Nada más? Aaron? Well, I don't know the Chilean situation, but in general, you can say about universities, which are though they began earlier, the way we know them today are really a 19th century phenomenon, and they are in fact a creation and an instrument of the middle class, but they make okay. No sé cómo es la realidad en Chile, pero la universidad como la conocemos hoy en día, aunque empezaron más temprano, son un instrumento, digamos, del siglo XIX, de la clase media. And the university, as opposed to a military school or other means, was a bargain, maybe with the devil, I don't know, a bargain that, yes, they provided social mobility. They were the way that a modern bourgeois-run society created the feeding of the middle class through the attainment of degrees, status, and knowledge. Que tal vez sí, la universidad en algún punto era como un pacto de la clase media con el diablo para moverse dentro de una sociedad bourgeoise desde un estatus, desde una clase a otra clase. But the other side of the bargain, again, like military schools or even technical universities, was that in the years that you were in a university, an open university, you became woke. Pero a lo mejor, a pesar de que era así, el otro lado de la medalla, a pesar de que era un instrumento, por decirlo así, de la clase media, pero tú estabas dentro de un ambiente que te despertaba. So you took what used to be the one moment of coming of age, and you brought it out to 4 or 5 years, and you learned how to become essentially a citizen who could take responsible action in civil society. Que tomaste, digamos, la posibilidad de entrar a la universidad y tomar estos 5 años para desarrollarse como un ciudadano responsable. And that's why
literature and history as well as science was always important because they are ways of understanding your past as your present and your possible future and being able to make choices within that. So to go back to the values, learning how to be an aware citizen historically, socially, economically, scientifically, is the core task of the university, in return for which it gives you a path to be able to have an economically secure future. That was the bargain. Que dice que digamos, el núcleo central del rol de la universidad es de formar estudiantes económicamente, socialmente responsables dentro de la sociedad. And actually, if you're looking for utopias, I would say the university is the most effective, or has been the most effective utopia that we've affected of this campus, which is a kind of utopia, which builds a better world. The thing we have to worry about now is whether, because of, again, economic pressures, it is falling apart. But if you're looking for utopia, look around you. Dice que si estamos hablando sobre utopía como el tema inicial, a lo mejor la universidad era y es la utopía, digamos, o la vivencia más utópica que tenemos o que podemos tener en el planeta hasta ahora, y sí tenemos que tener cuidado con esta presión económica que está detrás, que hace que a lo mejor esta utopía que está alrededor de nosotros puede quebrarse. And we have to inform it now with all of the values that these people have brought in there, and those have to become part of what it means to be a citizen. Y por eso es tan importante que todos estos valores que hemos conversado en la última media hora tienen que informar a la universidad, a la comunidad universitaria. Perfecto, thank you very much. Sí, ya, ok. Me estaban dando señales allá al público. Una última pregunta y vamos cerrando. Nosotros estamos en este momento en un intersticio espacial y cultural bien interesante aquí en la Araucanía. Entonces, es un espacio donde se pueden crear utopías, donde se puede imaginar futuros, donde se pueden imaginar otras realidades. Así que aprovechando que los tengo a todos sentados acá, estaré más que feliz de escuchar qué ideas o qué visiones creen ustedes que se pueden proyectar para una escuela de arquitectura, artes y diseño aquí en la Araucanía. Yo creo que todas las cosas, una casa, un camping, una universidad, una carrera, se construyen con pisos nobles. Y si uno tuviera que hablar de pisos nobles, probablemente esta región, esta universidad, tiene un piso más noble para hablar de artesanía que nosotros. En Santiago, que tenemos un centro de artesanía reconocido, usted lo tiene, la Católica de Temuco tiene como mayor propiedad. Entonces acá, en esta región y en esta universidad, hay varios pisos nobles que uno se puede hacer cargo y puede pensar el futuro a partir de esos pisos nobles. Está la interculturalidad, está la gastronomía de la interculturalidad. No sé, pues nosotros lo conversamos ahora, que es un día de la mañana, que nosotros somos un país, no exportamos ni computadores, ni televisor, ni blanca, exportamos alimentos, alimentos a granel. ¿Por qué? Porque tenemos un clima privilegiado en una región, que es más o menos mediterráneo, diversidad, diferentes zonas de alimentos distintos y se exporta todo, pero además la gracia es que exportamos a contraestación hacia los países que tienen lucas, y eso no lo hace nadie más de la región. Entonces ahí hay un potencial increíble. ¿Cómo lo estamos diseñando? Exportamos la fruta como está, ¿no? Salvo el vino, que es un poco más. Pero quizá uno debiera pensar que nosotros como país deberíamos estar pensando en design food, y lo están haciendo en otros lados. O sea, ¿por qué no es diseñable la comida que exportamos? Y hablando un poco más de la región, no sé, aquí en Valdivia hay una escuela, se está armando una escuela de diseño nueva, en la Universidad Austral. Ustedes tienen piso más noble para hacer escuelas, pero probablemente ahí está en el tema náutico. La mayoría de los canoístas han salido allá, tienen toda una traducción náutica, tienen canales, entonces probablemente uno debe enfocar aquellas cosas que te hacen fuerte en relación a lo otro y que no lo tienen lo otro. Y yo creo que acá en esta región hay muchos pisos nobles a cuales uno se puede hacer cargo y que tengan distinción en relación a la otra escuela, especialmente las que están de Santiago, que son como las más pobres, en términos de pisos nobles.
Yo creo que en estas regiones es probablemente donde exista la mayor concentración de gente mapuche. Y creo que ese piso noble estamos como... No se capitaliza. Entonces, ¿cómo pienso yo? Quizás algo súper práctico que podría ser la universidad sería a lo mejor incorporar en la malla un ramo de cultura mapuche relacionada con la creación, quizá, y cómo es la cosmovisión de ellos, en cómo se relacionan con los materiales, con construir una ruca, con sus utensilios, y cómo desde ahí, que es una cultura absolutamente milenaria, conocimientos que estamos tan poco, los tenemos tan lejos y a la vez tan cerca. Entonces, cómo desde ahí ellos nos pueden enseñar un montón de cosas para reconectar con la naturaleza y desde ahí quizás empezar a cambiar. O sea, eso yo creo que es súper práctico y sería increíble. Me encantaría tomar ese curso. Any more suggestions? ¿Sugerencias? ¿No? Ok, entonces ofrezco la palabra, última ofrecida de palabra, así que las manos arriba, los que quieran hacer preguntas allá al fondo. Gracias. Buenas tardes. Me quedo dando vuelta lo que dijo el tercer señor acerca de que esto del calentamiento global y cambio climático comenzó con la revolución industrial. Entonces, al menos a mí me da a entender de que las grandes industrias son las que son las responsables de lo que está pasando en la actualidad. Entonces, a mí me gustaría saber qué piensan acerca de las grandes potencias, que si se puede llamar así, de lo que está pasando, porque si bien es cierto, nosotros podemos generar cambios pequeños tal vez, cada uno tomando conciencia, pero siguen estando las potencias, la asimetría entre uno más grande que el otro, y es difícil tal vez ver, no sé, generar como una competencia, si se puede decir, como distintas opciones ambientales, diversidad de opciones para no tener que recurrir a lo que es industrial o lo que puede ser contaminante. Chuta, es compleja tu pregunta a responder, ¿eh? Yo encuentro que tienes toda la razón. Y lo más increíble es que justamente quizás las dos grandes potencias son las que más la están embarrando, sus líderes. Son China y Estados Unidos. Es porque se han opuesto a las leyes del cambio o a los acuerdos del cambio climático, a las ballenas, los japoneses. Pero lo curioso es que entre ellos también se están fagocitando económicamente, aunque nos afecta a nosotros, pero ellos son los que se están mordiendo. Quizás por ahí podría haber algo, pero yo no creo que las cuestiones duren para tanto también, pero no creo que los norteamericanos son bastante inteligentes, tienen muy buenas universidades, son gente muy cuerda, y quizás la próxima votación van a votar distinto. De un momento nomás, ¿sí? Las cosas normales no duran 1000 años, duran poco. Creo, no sé si respondí cuerdo, pero es difícil tu pregunta. Nosotros somos tan pequeños en el mundo que, chuta, ¿cómo podemos ayudar? Sí, no sé, nosotros somos súper pequeños, pero acordémonos de Greta también. Y ¿no? la COP va a ser en Chile. Sí, la COP va a ser en Chile, hay una posibilidad de poder levantar en realidad demandas, levantar ideas, levantar propuestas, ya sean oficiales como no oficiales. Yo creo que es un momento bien interesante que va a haber hartos medios puestos acá en Chile, en todos lados. Entonces, no siendo el país con el mayor ejemplo, al contrario, yo creo que seguimos con centrales a carbón, seguimos construyendo hidroeléctricas en lugares sagrados. Entonces,
la minería a gran escala también en Chile es muy responsable de terminar con glaciares, de secar ríos, la agricultura, el tema de las paltas, el monocultivo de eucaliptos, de pino. Entonces, bueno, hay un montón de trabajo que hacer y es un buen momento. Y yo creo que somos súper pequeños, pero después veo a Greta, que es un fenómeno y que está levantando un montón de ideas e inspirando a gente más joven, y a nosotros mismos nos llega como esa ola. Bueno, no sé, seamos un poco más Greta quizás. Pucha, quizás tenga razón que algo se puede hacer. Me acordé de algo. Fundación Techo para Chile surge en Santiago, en la Escuela de Construcción Civil. Estuvo en Chile y ahora está en toda Latinoamérica. También se pueden exportar las buenas cosas. Y fueron jóvenes universitarios como ustedes. Fueron jóvenes así como ustedes, que ¿sabes qué? Queremos cambiar las cosas. Y fundaron el Techo. Y no solamente sirve a la gente ahora, hay desastres y terremotos y aparecen las casas del Techo. Entonces, y eso está en toda Latinoamérica. Hola, buenas tardes. Buenas noches. Quería hacer una pregunta sobre, bueno, no sé si sea tan alarmista, pero quería decir, ¿qué pasaría si en el fondo la culpa la tuvo la arquitectura desde el principio? Y porque en el fondo, cuando estaba en primero, mi profesora de historia me pasó un documento y en el cual decía el hombre alzado, que se alzaba ante la humanidad construyendo edificios, y al final quizás la misma arquitectura fue una venda que nos vendó los ojos y nos hizo creer que nosotros estábamos por sobre la naturaleza, sobre el mundo, en el cual, bueno, después nos complementó el diseño, por ejemplo, como que de la mano de la arquitectura, ayudándonos a vivir en sí mejor para el hombre en el modo antropocéntrico. Y finalmente, ahora como estamos en un workshop de lo creado, finalmente quizás lo que necesita el planeta sea que nosotros dejemos de crear, un respiro de la humanidad, que se dé la humanidad para que el planeta siga prosperando y finalmente dejemos de inventar cosas. No sé qué opinan sobre eso, que finalmente nosotros al momento de crear algo es como un arma de doble filo y además hipócrita, porque decimos que queremos cambiar el planeta, pero en el fondo seguimos utilizando materiales o con el reciclaje, por ejemplo, que del mismo modo como dijo la persona delante, se me olvidó su nombre, Ana María, que igual terminan llegando los residuos a la misma parte. Entonces, como una forma de tapar el sol con un dedo al querer reciclar, porque en el fondo no vamos a cambiar nada, o el tema de tomar conciencia, porque sigue prosperando también el capitalismo, pero todo empezó por la arquitectura, porque nos hizo creer eso, que vamos a estar siempre por sobre todo, y que además tenemos tenemos esto de nuestro narcisismo de creer que vamos a poder cambiar esto, que ya quizás sea irreversible y que finalmente, como dijo él, que nos va a llevar a la misma extinción, que igual el planeta va a seguir prosperando finalmente con o sin nosotros. Amen. Maybe I should leave it at that. Yes, you're absolutely right. What you are describing is the mainstream of architecture since what the proverbial Adam's hut in paradise. Okay. Lo que tú estás lo que tú estás describiendo es la arquitectura normal, mainstream, desde la casita de Adán en el paraíso, which again leads to our hubris in believing that we can impose our will on the world, and in the process we try to destroy it and us. Y esto obviamente nos lleva a esta hibris, no sé cómo en español, hibris, ¿se entiende? Hibris. No, hibris. Está bien.
de que nosotros nos podríamos imponer sobre el mundo y al final nos lleva a la autodestrucción y a la destrucción del mundo. And by the way, it's also inherently sexist, classist, racist, and many other isms. Aparte de eso, también es sexista, es racista, es clasista esta manera de diseñar. It's hard to believe that in 2019 we have a panel with one woman, which is very, very hard to believe. Es muy difícil de creer que en 2019 tenemos un panel de discusiones con solamente una mujer. But I think that there's another history of architecture. Pero creo que hay una otra historia de la arquitectura, which is the architecture of gathering together what already exists and revealing and realizing what already exists. Que hay otra historia de la arquitectura que es la de que junta todo lo que ya existe y ¿qué era lo último? Gathering together, revealing, and realizing what is there. Yeah, revelando y reconociendo lo que ya existe. It's difficult to make buildings, which is why I think we should go beyond buildings. Es muy difícil de hacer edificios. Eso es porque yo creo que deberíamos ir más allá de crear edificios. But both some of the things that were talked about in terms of bioforms and an architecture that grows rather than is built. And I think my idea about reuse and reinvention are ways that this very old history could come back out. Pensando en esta bioarquitectura y arquitectura en vez de ser construido crece, a lo mejor mi manera de pensar sobre el reciclar y revelar la arquitectura que ya existe son formas de this history of biomorphic forms and reuse and reliving can have this very ancient history give it a future. And maybe, tal vez esto puede revelar, digamos, desde nuestro pasado un futuro posible, por decirlo así. Un par de intervenciones más. Ya, sí, esto es corto. Como dicen, tienes toda la razón, pero quizás fue el ensayo o la arquitectura y llenar de artificialidad el mundo para poder habitarlo. Fue el ensayo que nos lleva a lo que tenemos que hacer ahora, ¿no? Que ir a vivir a Marte y poder armar una nueva artificialidad de vida en otro lado. Ya, yo te quiero preguntar que ¿desde dónde viene la arquitectura de la que tú estás hablando? Estamos hablando al final de una arquitectura que viene súper ligada al sistema socioeconómico, ¿cierto? Eurocentrista y probablemente el origen de Egipto, también lo que estuvo acá. Pero ¿qué pasó antes que llegara esta arquitectura a este territorio? ¿Cómo era el tipo de arquitectura que ocupaban los mapuches, los Selknam? ¿Te fijáis? Es otro tipo de cosmovisión que probablemente, y de arquitectura, ¿por qué no decirlo?, que va en otra sintonía. ¿Por qué si lo tenemos tan cerca no lo volvemos a tomar como un referente? ¿Por qué nos da tanto miedo? Porque creemos que es pobre, probablemente sea mucho más rico que esta artificialidad que nos rodea ahora. La naturaleza ya la reventamos, ¿y a dónde nos vamos? Hoy día nuestras propias ruinas van a ser nuestras cavernas del futuro, como que no tenemos... En vez de ir a tomar unos, no sé, ir a botar unos troncos, vivir entre los cueros, vivir entre las rocas, hoy día vamos a tener que vivir entre las ruinas, entre nuestras propias ruinas. No tenemos otra caverna más clara y más presente que esa. Mira, yo una vez me tocó aterrizar en Dinamarca y si yo, Dinamarca están los legos, todo moderno, y me sorprendió que las casas eran de paja, los techos. En Dinamarca que el clima es rudo y duro, y adentro todo moderno, pero techos de paja. Nosotros hace poco seguíamos usando estos cemento, pero era igual que la Ruca, techo de paja, y caía la nieve, la humedad, y funcionaba perfecto, que si el pasto arriba.
¿cachai? Quizás hay que mirar un poco, tú decías, mirar para atrás y ver hay cosas que se podrían rescatar, que vienen del pasado también. Pero me sorprendió, y las casas de mejor estándar en techos de paja, supuesto. Yo me recuerdo me quedó súper grabado lo que dijiste tú, Rodrigo, ¿no? Era como hablaste de la sabiduría y el conocimiento. Y ahí yo creo que hay un tema de la sabiduría y fuentes que ir a mirar. Y en el conocimiento pueden ser, sí, conocimiento. Entonces la sabiduría puede aplicarse desde otros principios y que entran desde otra experiencia al cuerpo. Y ahí puede haber algo. Something to add? No? Okay. Bien. Nos pasamos por mucho del tiempo, así que damos por concluida esta sesión. Muchas gracias a todos por haber estado aquí el día de hoy.